Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por amarnos, gracias por ayudarnos a perseverar y mantenernos, Señor, en tu gracia. Permítenos esta noche mirar a tu palabra una vez más y abre nuestro corazón para poder comprenderla, Señor, y poder aplicarla en nuestra vida diaria, obedecerla, Señor, en respuesta al amor que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pablo hace una gran afirmación en el resto del capítulo 2. Y esta es la afirmación de Pablo. La salvación proviene solamente de Cristo. Esa es la gran afirmación de este capítulo. La salvación proviene solamente de Cristo. ¿Por qué? Pues Pablo nos dice, porque en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Y si los creyentes están unidos a Cristo por medio de su confianza en Él, así que tienen toda la plenitud que necesitan para la salvación. Por lo tanto, están completos en Cristo. Así que la conclusión de Pablo es esta: si están completos en Cristo, están plenos en Cristo, ningún ritual, ninguna festividad religiosa, ninguna visión mística, ninguna disciplina autoimpuesta, nada nos hace más espirituales o cristianos más completos. Nada puede darnos más libertad del pecado o darnos una mejor esperanza. Si estamos unidos a Cristo, estamos completos en Él. Así que Pablo va a desarrollar todo esto a partir del versículo número 8. Y lo hace primero, digámoslo así, presentándonos una base en la suficiencia de Cristo. Dice el verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra mirad habla de que esto es muy importante, que tengo que tener cuidado, que es algo que tengo que poner atención. Esta palabra, digamos que lleva el mismo peso que cuando ves un letrero en la calle que te advierte de algún peligro. Por ejemplo, cuando ves algún letrero que dice riesgo eléctrico, cuidado. O a lo mejor algunos más fuertes, como una calaverita, ¿verdad? Que nos dicen, ni toques esto, ¿por qué? Pues porque puedes morir. ¿Para qué sirven esos letreros? Nos advierten de algo, que tengamos cuidado. ¿Has visto estas pipas de gas que llevan un letrero que dice, cuidado, desde este lugar no te mira el conductor? ¿Han visto eso? Entonces, esos letreros sirven para advertirnos de un peligro, para que no pongamos en riesgo nuestra vida. Bueno, mirad de Pablo funciona de esta forma. Tengan cuidado, esto es muy importante. Tenemos que prestar atención a estas advertencias. Ahora, ¿de qué nos advierte Pablo? Pues de que nadie nos engañe. ¿Y cómo nos pueden engañar? Pues dice ahí, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esta es la advertencia de Pablo. Tengan cuidado con estas huecas sutilezas, o como la NBI lo traduce, como esta filosofía vana y engañosa. Lo que Pablo nos dice es que esta filosofía, que más adelante veremos que es una especie de judaísmo fuera de Palestina que se había combinado con algunas formas de misticismo de la región oriental. Tengan cuidado con esta filosofía porque es cautivante por naturaleza, es peligrosa porque atrae, porque es persuasiva. Ahora, en el mundo antiguo, cuando se hablaba de filosofía, no estaban hablando de la facultad de filosofía y letras como lo entendemos el día de hoy, ¿no? Un lugar donde se estudia los sistemas del pensamiento. Cuando se hablaba de filosofía incluía todo, incluso prácticas religiosas y esotéricas. Así que quizás cuando Pablo utiliza la palabra filosofía, bien podríamos utilizar la palabra religión. Tengan cuidado con esas prácticas religiosas que los cautivan, que les ofrecen una experiencia más completa de salvación, que les ofrecen, que incluso los juzgan como cristianos incompletos, si es que no se someten a estas festividades y rituales que ellos les ofrecían. Les ofrecían una experiencia más completa en el día
de hoy, en el aquí y el ahora. Ahora, ¿qué contraste nos da Pablo entre el mensaje cristiano y este mensaje que Pablo llama una filosofía? Porque en el capítulo 1 Pablo llama al mensaje cristiano la palabra de verdad, pero Pablo llama a esta filosofía como algo vano y engañoso. Pablo nos dice que el evangelio, el mensaje cristiano, trae libertad a las personas cautivas. Pero este mensaje religioso, lo que hace esta filosofía es lo contrario, es cautivar a las personas que no son cuidadosas, a los incautos, y los hace esclavos del error, los arrastra al error. Qué contraste, ¿verdad?, entre el mensaje de Jesús y estas filosofías o esta religión. Ahora, Pablo describe 3 cosas de esta filosofía que vale la pena que miremos. Ahí aparece en el capítulo 8. Nos dice que esta filosofía es según ¿qué? Las tradiciones de los hombres. Una tradición es una enseñanza que se transmite de forma o escrita u oral. Esa es una tradición, una enseñanza que incluye prácticas y rituales que se han transmitido a través de las generaciones. Bueno, una vez más, en el mundo antiguo, las religiones tenían su validez en su antigüedad. El sello de una religión auténtica era su antigüedad. ¿Por qué? Pues porque si era antigua, quiere decir que tenía la prueba del tiempo y por lo tanto era válida. Qué distinto a la forma que pensamos el día de hoy, ¿verdad? Donde digamos que las religiones son válidas o las filosofías son válidas en cuanto a su novedad, ¿verdad? Si son nuevas, queremos saber de ellas. En cambio, en el mundo antiguo se despreciaban las religiones nuevas y más bien las religiones que llevaban una antigüedad eran válidas. Ahora, lo que Pablo está describiendo es que esta filosofía tiene su origen en el hombre. No es que Pablo está diciendo que toda tradición es mala. De hecho, muchas veces la palabra que se utiliza en la Biblia para hablar de recibir el mensaje del Evangelio es una palabra que bien podría traducirse como recibir la tradición de Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí no es que está mal la tradición, sino que esta filosofía, en contraste con el Evangelio, tiene su origen meramente en los hombres. En cambio, la tradición de Cristo tiene su origen no en los hombres, sino en una persona, en Jesús. Pablo recibió de Jesús el mensaje que él había enseñado a los colosenses. Y eso es lo que les está diciendo aquí, que esta filosofía tiene su origen meramente en los seres humanos, está expuesta al error. En cambio, el mensaje cristiano proviene de Cristo, que es el Señor y sustentador del universo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Una segunda cosa que nos dice de esta filosofía, de esta religión, dice en el verso 8 que es conforme a los rudimentos del mundo. Y aquí hay una palabra difícil de traducir. ¿Qué significa los rudimentos del mundo? Bueno, se puede traducir de 2 formas. Algunos lo traducen como los principios elementales del mundo, o también lo traducen como de acuerdo a los espíritus del mundo. ¿Qué puede significar esto? Bueno, Pablo está poniendo de manifiesto que esta religión no solamente es de origen humano, sino que es de acuerdo al mundo. Podríamos traducirlo como es de acuerdo al ABC de las religiones del mundo. ¿Qué significa esto? Pues que esta religión pertenece a un mundo caído, que ha excluido a Dios, que ha rechazado a Dios y que necesita de redención y que aparte está influenciado por los poderes malignos. Así que es una religión que no sirve para librar del pecado, que no sirve para traer salvación, porque su origen es el hombre y no puede salvarnos. Y una tercera cosa que Pablo señala de esta filosofía, dice el verso 8, es que es una hueca sutileza. Esto quiere decir, es una enseñanza vacía. Ahora, con vacía no quiere decir que no tiene contenido.
hay algo que enseña esta filosofía, ¿verdad? No es que carece de contenido, sino que su contenido no lleva a ningún lado. Está vacía en ese sentido, en que no tiene nada que ofrecer. Ahora, ¿por qué no tiene nada que ofrecer? ¿Que sustente? Pues por esta razón, por lo que dice Pablo al final del 8. Porque esta filosofía no es según Cristo. ¿Qué aprendemos de esto? Cualquier filosofía, cualquier práctica religiosa, si no considera a Cristo y no tiene a Cristo como su centro, no nos llevará a ningún lugar. Simplemente estaremos dando vueltas en círculos. Heriberto pone un ejemplo que creo que podría ilustrarnos a qué nos referimos con una religión vacía. Es la filosofía del perrito que se muerde la cola. ¿Conocen esa filosofía? Es la filosofía de un perrito que le dice al otro perrito que si se llega a morder la colita, va a ser el perro más feliz del mundo. Entonces ahí está el perro todos los días tratando de morder su colita, ¿verdad? Y no alcanza a morderla, no puede hacerlo, así que simplemente está dando vuelta en círculos. Así cualquier filosofía, no importa lo que prometa, si Cristo no es su origen, no es su centro, no nos llevará a ningún lado lejano. Simplemente estaremos dando vueltas en círculos y necesitaremos de una nueva enseñanza, de algo que sea novedoso y no nos llevará a ningún lugar. Y podríamos decir que aunque el pasaje no está hablando de la filosofía, como decíamos, en forma formal, al final la historia de la filosofía nos lleva a pensar esto. La filosofía que tiene su origen en el hombre, termina en el hombre, es decir, no lleva a ningún lugar. La historia de la filosofía hasta el día de hoy no ha podido ni mejorar, ni ayudar, ni cambiar al hombre. Solo termina en el hombre, en el mismo lugar, porque excluye a Jesús y no lo tiene como su centro de referencia. Igual con cualquier religión y cualquier práctica. Ahora, Pablo no está censurando el estudio de la filosofía, como lo veremos más adelante. O diríamos, no está censurando el conocimiento, no está prohibiendo a los cristianos de ir a una universidad y estudiar o adquirir conocimiento. Pero sí está advirtiendo que los cristianos tienen que tener su centro de referencia en Cristo. Y que no habrá respuesta suficiente si no es a través de Cristo. Cada creyente en cada época tiene los retos que tiene que enfrentar, distintos retos. Y en cada época las personas están buscando respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Por decirlo así, no hay personas que vivan sin filosofía. Todos hacemos filosofía en este sentido de que todos tratamos de darle sentido a la vida y de vivir de alguna manera coherente. Todos tienen, por decirlo así, su filosofía de vida. La problemática es que toda filosofía carece de la capacidad de presentarnos de forma profunda el problema del hombre, pero también la solución, y de suplir las verdaderas necesidades del hombre. Pero los que están llenos de Cristo, los que han venido a Cristo, ya no están insatisfechos, ya no tienen que buscar en otro lugar. La vida ha cobrado sentido, entienden el propósito de la vida, su vida tiene significado, tienen identidad, están completos. O como un filósofo del siglo II, Justino Mártir, se le puso mártir porque murió dando testimonio de Jesús, así que se le llamaba Justino Mártir. Él estudió todas las filosofías de su época, pero cuando llegó a los pies de Cristo, dijo él, encontré la verdadera filosofía. Ninguna filosofía me pudo dar la satisfacción que ahora tengo en Cristo. Estamos completos en Él. Y entonces ahora Pablo dice en el verso número 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Este es uno de los textos más bellos en toda la Biblia. Pablo responde a esta filosofía engañosa con la suficiencia de Cristo. Y podríamos decir que el verso 9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, podríamos decir que este versículo 9 es la gran afirmación cristiana. Es la gran afirmación de la Biblia. Es el clímax de la revelación de Dios. ¿Qué significa que en Cristo corporalmente habita toda la plenitud de la deidad? Lo que está afirmando es que Dios estaba completamente presente y está completamente presente en Cristo. Es decir, todo lo que es Dios está en Jesús, porque Jesús es Dios. Y este versículo 9 está haciendo referencia a la encarnación. Por eso es la gran afirmación cristiana. En el cuerpo de Cristo, corporalmente, Cristo posee no un atributo de Dios, no muchos atributos de Dios, sino toda la plenitud de Dios. ¿Recuerdas que hacíamos referencia en otros pasajes anteriormente a la idea de plenitud? La plenitud de Dios. Cuando Salomón construye el templo, él se da cuenta de una cosa. Él pide que Dios llene con su plenitud el templo, pero él se da cuenta de una cosa. Señor, tú no cabes en este templo. Ni siquiera de los cielos de los cielos de los cielos pueden contenerte. El cielo, el universo, no puede contener a Dios. Pero este texto nos dice que en Cristo, corporalmente, habita toda la plenitud de la deidad. Esta es la gran afirmación cristiana. Entonces mira el argumento de Pablo. Si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, mira lo que dice el verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya que toda la realidad de Dios está en Jesús porque Jesús es Dios, si nosotros estamos unidos a Jesús, ¿qué significa eso para la experiencia cristiana? Significa que los cristianos poseen toda la plenitud que necesitan. No necesitan buscar nada fuera de Jesús, ni añadir nada a Jesús, porque están unidos a Él y en Él habita toda plenitud. Estamos completos en Cristo. ¿Qué bomba deja caer Pablo aquí, verdad? La gran afirmación cristiana que Dios está presente en Cristo, que se hizo hombre, murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Y nosotros ahora, por medio de la fe y nuestra confianza en Cristo, estamos unidos a Él y por lo tanto tenemos acceso a todos los recursos y los tesoros que hay en Jesús. Cuando Pablo pone esta base, la base es la suficiencia de Cristo. Y esta es la base para la refutación de Pablo de esta religión engañosa. Y entonces a partir del versículo número 11 en adelante, Pablo empieza a refutar esta filosofía engañosa. ¿Y qué es esta filosofía? Bueno, por lo que vamos a ver, es un judaísmo, pero no es el judaísmo que estaba en Palestina. Es un judaísmo que salió de Palestina y se empezó a mezclar con las religiones de alrededor. Y empezó a combinar aspectos místicos e incluso ascéticos, es decir, el castigar el cuerpo para producir mayor espiritualidad. Se combinó con las religiones de alrededor. Y esta filosofía, este judaísmo místico, estaba condenando a los colosenses. Los criticaba y los juzgaba. Juzgaba su experiencia cristiana como una experiencia incompleta. Y Pablo entonces contraataca, poniendo como base la suficiencia de Cristo, y empieza a refutar esta filosofía. Y comienza con uno de los pilares del judaísmo, la circuncisión. Entonces dice el verso número
11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión, dice, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La circuncisión. Bueno, esa es una de las cosas por las cuales los colosenses estaban siendo juzgados. Los colosenses no eran judíos, no llevaban esta marca tan singular del judaísmo y por lo tanto estaban siendo juzgados. Bueno, ¿qué representaba la circuncisión para un judío? Bueno, la circuncisión era una señal de un pacto, de una alianza que Dios había establecido con Abraham. Dios había elegido a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Dios iba a traer al Mesías a través de Abraham, pero Dios también iba a crear un pueblo especial, un pueblo único. Y una de las cosas que iba a ser la señal de esa identidad única de este pueblo y que los iba a separar de todos los demás pueblos era la circuncisión. Era una señal exterior, una operación en el cuerpo, una cirugía, pero que los hacía únicos, por lo menos únicos en el exterior. Nadie más llevaba como identidad de su religión, de su nación, este sello. De hecho, este sello implicaba que tú pertenecías a la comunidad del pueblo de Dios. Así que probablemente estos judíos fuera de Palestina estaban acusando a los colosenses de no formar parte del pueblo de Dios. Lo que les estaban diciendo es, ustedes no son cristianos completos. De hecho, les falta mucho. Primero tienen que hacerse judíos y tienen que circuncidarse si su experiencia va a ser genuina y completa. Ahora, Pablo dice algo impresionante en este texto. ¿Por qué los colosenses están completos y no necesitan esta señal externa? Pues mira lo que dice Pablo en el 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión. Mira lo que dice, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Pero Pablo dice algo radical aquí. Dice, en la circuncisión de Cristo. Entonces, aquí dice Pablo algo muy importante. Pablo dice que los cristianos no necesitan circuncidarse porque se ha efectuado una circuncisión espiritual, no hecha con manos en ellos. Es más, ¿notaste al final de ese texto que dice en la circuncisión de Cristo? ¿Qué quiere decir este texto? ¿Que Cristo ha efectuado una circuncisión en los creyentes? ¿O que Cristo ha recibido una circuncisión? Bueno, eso es lo radical. Significa lo segundo. Ustedes, los cristianos, han recibido la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es esa circuncisión? Esto es lo que dice Pablo. Esta circuncisión es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pablo está usando el lenguaje de la circuncisión para significar la muerte de Cristo. Es decir, la muerte de Cristo funciona como una sustitución de la circuncisión. De manera que ellos no necesitan ser circuncidados. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo fue por ellos. Por medio de la muerte, sepultura y resurrección. Esto está muy radical, ¿verdad? Para un judío esto sería muy radical. La circuncisión de Cristo es su muerte y su sepultura. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo lo equipara con el bautismo. Mira lo que dice, al final del 11 vamos a retomar, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. ¿Se dan cuenta? En el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. El bautismo cristiano simboliza lo que le ha sucedido a Cristo y a los creyentes que han confiado en Cristo. Cristo murió al pecado, fue sepultado y resucitó. Y los cristianos que han confiado en Cristo
Han muerto al pecado y han resucitado en una vida nueva. No necesitan circuncisión, porque la verdadera circuncisión, la que no está hecha a mano, la han recibido a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora Pablo critica el hecho de que los judíos convirtieron la señal de la circuncisión en lugar de ser un medio, en el fin del judaísmo. Por ponerlo así, en palabras más sencillas. ¿Qué es un anillo? Un anillo es un símbolo, ¿verdad? ¿Qué simboliza? Que hay una relación. Por ejemplo, una relación matrimonial. Pero ¿alguien podría tener un anillo de casado sin tener una relación? Claro, pues se va al centro y compra un anillo. Pero eso no significa que tenga una relación con alguien, ¿verdad? Porque ese anillo solamente es un símbolo de algo que está detrás de ese símbolo. Entonces Pablo dice que los judíos convirtieron el símbolo en el fin y se olvidaron de la relación con Dios. De hecho, Pablo dice en Romanos 9, 28 y 29, se los voy a leer en una versión sencilla. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Así que uno puede ser judío en el exterior y no tener una relación con Dios. Uno puede tener la cirugía, puede tener la circuncisión, pero no confiar en Dios. Así que la circuncisión no salva a nadie, ni quita el pecado, ni libera del pecado, a menos que haya confianza en Dios. Y lo que dice Pablo es que los cristianos ya no necesitan la señal, porque Cristo ha efectuado una verdadera circuncisión, una que no quita la carne en el exterior, sino una que quita el corazón pecaminoso, una que quita la naturaleza pecaminosa y da una nueva vida. Un cristiano que ha confiado en Cristo, ha muerto al pecado y ha recibido una vida nueva en Dios. Lo mismo que le sucedió a Cristo, que murió y resucitó, le ha sucedido espiritualmente. Ahora tiene una vida nueva. Así que no existe ritual, por más sagrado que sea, que nos pueda dar la vida de Cristo y el perdón de pecados. Si la circuncisión hacía distinto a un judío por la señal, ¿qué es lo que hace distinto a un cristiano? No el ritual, sino su confianza en Cristo. Su confianza completa en el poder de Dios. Porque mira lo que dice el verso número 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Mira lo que dice. Mediante la fe, su confianza en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Y cuál ha sido el efecto en nuestras vidas de haber confiado solamente en Jesús y en su obra por nosotros? Pues mira lo que dice el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Entonces, este es el primer efecto de haber confiado en Cristo. Nos da una vida nueva. Este texto que acabamos de leer está describiendo la condición espiritual de todo ser humano. ¿Cómo dice ahí? Estábamos muertos, ¿verdad? Es lo que dice, muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne. Ahora este texto se parece mucho, acompáñame a Efesios, está tantito atrás, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 11. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, es decir, los que no son judíos, en cuanto a la carne, ¿cómo éramos llamados?
incircuncisión por la llamada circuncisión, mira, hecha con mano. Qué contraste, ¿verdad? En la carne. Dice, en aquel tiempo, mira nuestra condición, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Mira cómo estábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí mismo en el capítulo 2, en el verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta era nuestra condición. Estábamos muertos espiritualmente, estábamos lejos de Dios, lejos de Cristo. La condición más terrible en la que puede estar un ser humano, lejos de Dios. Pero entonces, en esa condición, cuando estábamos lejos de Dios, ¿qué hizo Jesús? Nos dio vida. Cuando pusimos nuestra confianza en su muerte y resurrección, nos dio vida. Ningún ritual puede hacer esto. ¿Qué ritual puede hacer que un muerto vuelva a la vida? Ningún ritual puede hacer que un muerto espiritual tenga verdadera vida. Solo cuando confiamos en el poder de Dios que resucita a los muertos. Ninguna religión, ninguna filosofía, ningún ritual, ninguna disciplina puede darle vida a alguien que está muerto en su pecado. Solo Cristo. Cuando confiamos en Él, Él nos da poder para vivir una vida nueva. Un segundo efecto de haber confiado en Dios no solo es que tenemos vida, sino que ha perdonado todos nuestros pecados. Mira lo que dice el verso número 13 al final. Dice, perdonándoos todos los pecados, anulando, dice el 14, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo quiere mostrarnos que el perdón que hemos recibido de Dios es total, es pleno. Nada puede ser un sustituto para el perdón de Dios. ¿Y qué imagen utiliza Pablo para hablar del perdón de Dios y de la magnitud de su amor por nosotros? Bueno, Pablo dice que había un documento legal, un acta de decretos, un documento legal que nos era contrario, que nos acusaba y nos condenaba. Probablemente Pablo hace referencia a la ley de Dios. La ley de Dios nos condena y nos juzga. ¿Por qué? Porque no porque sea mala, muestra la santidad de Dios, la rectitud de Dios. La ley nos condena porque no somos suficientemente buenos. La ley de Dios exige perfecta obediencia. 99.99% de obediencia no es suficiente. Y con quebrantar uno solo de los mandamientos es como quebrantar todos los mandamientos. No es suficiente, nadie es suficientemente bueno. Es como esta imagen. Imagínate un bote que se está hundiendo. Todos los hombres se echan al agua para tratar de llegar a la orilla. Unos se mueren a los 10 metros, otros se mueren a los 15 metros, otros se mueren a los 50 metros. Unos están a punto de llegar a la orilla, pero todos se ahogan. No fue suficiente, nadie nadó lo suficientemente rápido y fuerte para alcanzar la orilla. Y esa es la condición del ser humano. Nadie es suficientemente justo. Pero entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, esa acta de decretos indicaba que teníamos una deuda. Exigía justicia. Y la deuda que causa es la muerte. Bueno, nos dice aquí, mira lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo con el acta? Dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y quizás esta es la idea de lo que hacían los romanos, la práctica de clavar en la cruz, en la parte de arriba, los crímenes por los que era juzgado quien estaba siendo crucificado. Y la imagen de Pablo es muy descriptiva. Lo que está diciendo es que Jesús tomó todos nuestros pecados y la deuda de nosotros y Él mismo la pagó. Y que en la cruz del Calvario había un documento invisible que no podíamos ver, por decirlo así, que implicaba todos los pecados por los que estaba siendo juzgado cada uno de nosotros en Cristo. En pocas palabras,
Él tomó nuestro lugar en la cruz y pagó la deuda que no podíamos pagar con su muerte. ¿Qué se le puede añadir a lo que Jesús hizo? Su perdón es total, es completo. Contraria a la filosofía del día de hoy, ¿verdad? Que uno tiene que perdonarse a sí mismo para entonces sentir libertad de la culpa. Pablo dice, no, la única forma de ser libres de la culpa es reconocer que soy culpable y venir a aquel que tomó mi lugar. Que Él llevó mi sentencia como un criminal, siendo justo, para que si yo confío en su poder el día de hoy, yo sea declarado justo, como si nunca hubiera pecado. Martín Lutero lo dice así. Él escribió, tú, Cristo, eres mi pecado y mi maldición. O más bien, yo soy tu pecado y tu maldición, tu muerte, tu ira de Dios, tu infierno. Por el contrario, tú eres mi justicia, mi bendición en mi vida, mi gracia de Dios, quien llevó el veredicto de la condenación contra nosotros. Entonces nuestra deuda ha sido plenamente satisfecha. Eso es Jesús, ¿verdad? Nosotros fuimos para Él maldición, pecado, condena. Pero de Él se ha convertido en nuestra justicia y nuestra bendición. Y la última imagen que usa Pablo para describir la totalidad, la plenitud del perdón de Dios, de su sacrificio por nosotros, de manera que no hay nada que añadirle, es la de una victoria. Dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo nos dice que tras bambalinas, mientras Cristo estaba clavado en la cruz y los poderes malignos espirituales a través de las autoridades terrenales estaban proclamando una victoria, cerramos su boca. Está muriendo Jesús. Tras bambalinas, lo que realmente estaban haciendo al crucificar a Jesús era sentenciarse a ellos mismos. Cristo estaba venciendo en la cruz. Por eso cuando Cristo en su último aliento dijo consumado es, era un grito de victoria. El precio fue pagado. Eso es lo que significa consumado es. Fue un grito de victoria. Y la imagen que está usando Pablo es la de un general romano que después de sus grandes conquistas regresaba a su pueblo recibiendo una gran aclamación, trayendo todo el botín y exhibiendo públicamente a los conquistados. Y lo que hizo Jesús en la cruz fue exhibir la sabiduría y la necedad de este mundo, pero también exhibió a todas las autoridades malignas espirituales. Triunfó sobre ellas en la cruz y les quitó todo poder. Y eso sería muy significativo para los oyentes de Pablo, porque en esta época la gente creía que las personas estaban sujetas, estaban a la merced de las estrellas, que cada una de ellas representaba un ser angelical. Por lo tanto, éramos presa de estos seres angelicales y no podíamos cambiar nuestro destino. Pablo dice, toda autoridad maligna perdió su poder, porque Cristo venció en la cruz. Entonces, tiene mucho Pablo. Bueno, sí tiene mucho de Pablo lo que está diciendo Pablo, pero más bien quiero decir, tiene mucho sentido entonces cómo Pablo termina este pasaje. Mira el verso 16, esta es la conclusión de Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que la exhortación final de Pablo es esta: que nadie los condene.
Aquí nos muestra una vez más lo que estaba haciendo esta filosofía. Estaba condenando, juzgando a los colosenses, diciéndoles: ustedes son cristianos de segunda categoría. Su salvación está puesta en tela de juicio. ¿Por qué? Porque ustedes no observan todas nuestras festividades, no llevan nuestras dietas, ni observan nuestros rituales. ¿Cómo refuta Pablo esto que leemos aquí? Pues dice el verso 17: todas estas fiestas judías, todas estas lunas, estos sábados, estos días de reposo y todas estas dietas, todo esto, dice el 17, ¿qué? Es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo el sistema que los judíos habían recibido en la ley, dietas, comer kosher, digamos, las leyes, las fiestas, todo eso estaba, digamos, formando un pueblo único, especial entre todos, pero sobre todo estaba preparando el camino para Cristo. Todas estas fiestas, todos estos sacrificios, ahí estaban los judíos cada día en el templo ofreciendo sacrificios. Todo eso era una sombra, un anticipo para aquel que llegaría y cumpliría cada una de esas fiestas. Y su nombre es Jesús. Jesús es la substancia, es el cuerpo de estas sombras. Así que las fiestas tenían su razón de ser, pero dejaron de ser necesarias una vez que llegó Jesús. Ahora Pablo está condenando a aquellos que utilizan las fiestas judías, guardar el sábado, los rituales, para menospreciar a otros cristianos. Pablo está condenando esa actitud. En pocas palabras, Cristo cumple todos los sacrificios y todas las esperanzas judías que vienen en el Antiguo Testamento. El futuro que anhelaban los profetas del Antiguo Testamento está en Jesús. Y faltan algunas cosas por cumplirse, pero Cristo es el cumplimiento. Cristo cumplirá cada una de las fiestas. Y lo segundo que dice Pablo es: nadie te descalifique, no solo nadie te condene, nadie te descalifique. Mira lo que dice el 18: nadie os prive, esto es descalifique, de vuestro premio, afectando humildad, dice, y culto a los ángeles, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿recuerdas? Esta filosofía, el ABC de la religión. ¿Por qué como si vivieseis en este mundo, ¿no? De acuerdo a estas filosofías de este mundo caído y expuesto al error, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas, nuevamente de origen humano, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, Pablo dice que nadie te descalifique. Y eso podría significar dos cosas. Una, los colosenses están siendo descalificados por los que practican esta filosofía, los descalifican por no practicar estas cosas. Y dos, si los colosenses se sometían a estas prácticas, terminarían descalificados. Sería un obstáculo para su vida cristiana. Pues que nadie los descalifique, no cedan a la presión. Y entonces, ¿en qué cosas estaban siendo descalificados los colosenses? Pues, número uno, en cuanto a la humildad, dice ahí, afectando humildad. Así que esta filosofía clamaba humildad, clamaban ser humildes. Ellos decían, ustedes los colosenses no están a la altura de nuestra humildad, no son como nosotros.
Una segunda cosa en la que estaban siendo descalificados, dice ahí, en visiones, en adoración a los ángeles, culto a los ángeles. Eso podría significar dos cosas. Ya sea que esta filosofía los llevaba a adorar a los ángeles, o que significa visiones místicas del trono de Dios donde los ángeles adoran a Dios. Entonces también lo que estaban diciendo a los colosenses es: ustedes no están a nuestra altura. Ustedes no tienen estas visiones del trono de Dios. No son tan espirituales como nosotros. En que también estaban siendo juzgados en cuanto a la autodisciplina. Dice el 21. Preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Entonces, estos oponentes estaban practicando el ascetismo, se abstenían de ciertas comidas, castigaban su cuerpo. Algunos creen incluso se abstenían de las relaciones sexuales y creían que con eso eran más espirituales, serían más humildes y tendrían mayores experiencias místicas, tendrían una visión mayor de Dios. Y Pablo dice, contestando refutando esta filosofía, número 1, estos hombres están hablando de cosas que no han visto. Dice el verso 18, entremetiéndose en lo que no han visto. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces Pablo refuta diciendo así: estos hombres les están presumiendo cosas que ni siquiera han visto. Aparte, en lugar de ser humildes, más bien están inflando su ego. Otra forma en la que Pablo refuta también, dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces lo que dice Pablo es, queriendo producir santidad y pureza, produce lo contrario. Toda autodisciplina, que es un sustituto para una relación con Cristo, en lugar de producir humildad, produce orgullo. En lugar de alejarme del pecado, me lleva al pecado. El problema no está en la disciplina, sino en el corazón humano. Cuando yo pienso que soy más espiritual, vamos a ponerlo en términos prácticos, yo soy más espiritual porque no veo la tele, no escucho música del mundo, yo me alejo de toda mundanalidad. Sí, pero ¿qué haces con tu mente? ¿Qué haces con lo que está dentro? Porque el problema no está afuera. Eso puede exponenciar el pecado, pero el problema está dentro. Podrías irte a vivir al monte más alejado y todavía vas contigo mismo. Y en el momento en el que te autodisciplinas y crees que con eso has conseguido más santidad, te llenaste de orgullo, ya no eres humilde, porque crees que eres mejor que otros y que yo he logrado mi propia pureza por medio de mi autodisciplina. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Y con esto terminamos. Pues Pablo dice, en lugar de todas estas prácticas, más bien, dice el verso número 19, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ¿qué pasa? Crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cuál es el verdadero medio para la espiritualidad? Estar pegado a Jesús. Tener una relación con Cristo y con la iglesia. Es ahí donde hay crecimiento. Cuando yo estoy confiando sencillamente en lo que ha hecho Jesús en la cruz. Por eso la religiosidad es tan peligrosa. La religiosidad divide. La religiosidad descalifica. La religiosidad me lleva a tener mucho ruido pero pocas nueces. Presume de mucha moral, pero no salva, no quita el pecado, no libera a ninguna persona, la esclaviza. En cambio, una relación con Cristo que ha muerto y resucitado nos lleva a la verdadera devoción y a la verdadera espiritualidad. Permanecer sujetos a Jesús como Señor y Salvador y caminar con la iglesia. Esa es la verdadera forma de ser espirituales.
de crecer con el crecimiento que Dios da. Como el cuerpo, si no tiene cabeza, no crece, no funciona. Necesitamos orar, ¿verdad?, para abandonar la religiosidad que pueda haber en nuestro corazón y solamente confiar en Cristo. ¿Por qué no oramos y le damos gracias? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por lo que hoy nos has enseñado a través de tu palabra. Permítenos adorarte como el único que nos ha dado libertad del pecado. En verdad podemos decir, Señor, que ningún ritual, ninguna autodisciplina, ninguna filosofía, ninguna religión, nada que venga de nosotros nos ha dado solo lo que tú puedes dar: libertad, una vida nueva, perdón de pecados, verdadera espiritualidad, Señor. Ayúdanos a saber que la disciplina no es mala cuando está arraigada a Cristo. Pero perdónanos cuando por religiosidad dividimos a la iglesia y nos ponemos por encima de otros y creemos que es por nuestra disciplina y por lo que no hacemos que eso nos define como cristianos, que es por lo que no hacemos que somos mejores que otros. Señor, nosotros estábamos muertos y fuiste tú en tu misericordia y gracia que nos diste vida. Ayúdanos a tener la verdadera espiritualidad, que lo que produce es un verdadero crecimiento y verdadero amor en la iglesia. Señor, que estemos unidos a ti, confiando solamente en ti para salvación. Y que en tu iglesia podamos crecer por medio de el amor mutuo y por medio de tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Amén.